Hola, mi nombre es Constanza Soad. Soy parte activista del movimiento Justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. Particularmente mi activismo en este movimiento es desde el 2019 en adelante, desde la toma de Fiscalía de Quillota. Por tanto, ese es el tramo más o menos en que yo he vivido el movimiento, pero aún así, cómo lo hemos construido nuestro relato también nos permite como hablarnos y relatarnos desde lo que es la génesis del movimiento al momento del asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes. Soy habitante del territorio de Maipú, una comuna de Santiago, y actualmente estos últimos meses, dado que estamos en el pleno contexto octubre de 2021 en sentencia Víctor Pulgar y la criminalización de las 5 compañeras por la toma de Quillota, es que ese ha sido como nuestro foco durante este último tiempo. Así que ahí es donde yo estaba intentando aportar en este quehacer de memoria, o sea, de justicia para Nicole Saavedra y también de construir nuestra memoria desde ya. Cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo ha sido la conformación de la red de Justicia por Nicole, que ustedes llaman movimiento? ¿Cómo ha sido este proceso desde que tú estás ahí? Es un proceso que yo comienzo a vivir desde junio del 2019, cuando fue el contexto de la marcha en Quillota, de lo que las compañeras que hasta ese momento activaban el movimiento denominaban la Semana de Agitación por Nicole. Entonces, en ese contexto, que coincidía con el tercer aniversario, sin ninguna antecedente claro respecto al crimen, es que se construyó esta marcha multiterritorial, le decimos. ¿Por qué multiterritorial? Porque además de la presencia de las compañeras y compañeros del mismo territorio de Quillota y sus alrededores, también contó con una fuerte contingencia de compas de Santiago, región metropolitana, y también de Valparaíso y otros territorios incluso también, del sur, quizás Conce y otros más. Desde ese momento que vivo la experiencia yo de la construcción de ese movimiento, en donde puedo percibir que por un lado hay una fuerte vinculación e identificación de muchas disidencias sexuales, específicamente lesbianas, trans, no binarias, en relación al movimiento, o a la idea de justicia por Nicole, porque de alguna manera golpea o impacta fuertemente la vida de Nicole, dado que podemos de repente empatizar y ver un espejo de nuestras propias vidas, como también impacta el devenir de lo que fue esta situación en junio de 2016, desde su asesinato. Por tanto, mi experiencia de lo que ha sido la configuración de este movimiento es que, por un lado, hay una fuerte identificación con la lucha por justicia para Nicole, como también hay un fuerte compromiso de muchas agrupaciones, especialmente lésbicas y feministas, con construir distintos momentos, ya sea de acompañamiento a María Bahamonde y su familia en ciertos hitos del proceso, como también a las acciones radicales que puedan construirse. Esta experiencia de multiterritorialidad también ha sido bien interesante porque nos ha llevado a descentralizar muchas veces el activismo. Hay una fuerte como dominación de repente santiaguina en los espacios activistas, y en este caso hemos tenido que truncar un poco esa situación, hacernos cargo de aquello, ya sea visibilizando de manera diferente nuestros discursos muchas veces, nuestras prioridades, nuestros recursos, como también ha permitido también visibilizar la existencia disidente en los múltiples territorios, en lo rural, en lo urbano, que eso también es una especie de idea media fantasiosa de la sociedad, en donde las disidencias sexuales pareciera que solamente habitan lo urbano y los espacios como lo rural o la población o la periferia pareciera que no hubiera. Muchas veces como que el relato que se instala de manera más dominante, yo creo que el movimiento Justicia por Nicole Saavedra ha demostrado todo lo contrario. Y también esta multiterritorialidad también ha permitido muchas veces fortalecer las redes de solidaridad del movimiento. Es un movimiento que tampoco tiene una configuración como orgánica o jerárquica muy definida, es más bien se configura desde el accionar mismo y desde la contingencia. Eso quizás es una ventaja y al mismo tiempo quizás puede ser una debilidad en algunos momentos, especialmente en los momentos como más álgidos. Por ejemplo, ahora que estamos en contexto de juicio, nos cuesta quizás a lo mejor cómo tomamos decisiones, cómo configuramos la gestión de los transportes, esas cosas de repente nos cuesta cuando no tenemos
quizás una orgánica muy definida, pero que al mismo tiempo es una ventaja porque nos permite flexibilizarnos. Yo creo que el caso de Nicole Saavedra Bahamondes también permite visibilizar otros casos que siguen impunes, como el caso de María Pía Castro. También de alguna manera nos recuerda o nos obliga a tener que leer sobre otras memorias lésbicas, por ejemplo, enterarnos de las similitudes, por ejemplo, en relación al caso de Mónica Briones u otras compañeras lesbianas asesinadas en Latinoamérica. O sea, como que yo creo que de alguna manera en este activismo del Movimiento Justicia por Nicole, que muchas veces surge desde la improvisación las acciones, muchas veces surgen desde la ímpetu, otras veces surgen desde la necesidad de hacer las acciones, como por ejemplo la toma de Fiscalía de Quillota, también nos ha permitido construir estas redes de solidaridad, de memoria, de activismo, y también de vernos en la necesidad en el presente, y esto como muy octubre 2021, de tener que profundizar más nuestras reflexiones, porque no es suficiente lo que hemos reflexionado hasta ahora, porque sabemos que tenemos que ir mucho más allá. Y quizás lo que resultará relevante del Movimiento Justicia por Nicole es cómo ahora, en este contexto que entre comillas pareciera que se cierra un ciclo, entre comillas digo, porque está todo súper abierto en relación al caso, pero al mismo tiempo estamos en un contexto de cierre de juicio de lesbicida Víctor Pulgar, en donde al mismo tiempo podemos ver una especie como de trayectoria de 5 años del movimiento, en donde podemos identificar distintos hitos, quizás, por ejemplo, cuando María Bahamondes junto a otras activistas que en ese contexto fueron compañeras tanto del Movimiento Justicia como también de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En 2018 se encadenaron a la Fiscalía Nacional, interpelando al fiscal en ese momento que era Abbott, como también nos podemos pensar de repente en esto que hablamos de repente de cómo María Bahamondes también se va construyendo como una de las luchadoras y los pilares fundamentales del movimiento, en donde de un momento en adelante ella pasa a ser prima de todas, así como en términos como simbólicos, y como también, por ejemplo, las acciones multiterritoriales de velatones que han habido en todo Chile en relación a Nicole Saavedra, la visibilización del lesbicidio, la visibilización de la violencia hacia las disidencias sexuales, la insuficiencia de los actuales mecanismos del Estado para poder abordar aquello, y todos esos hitos que hemos ido viendo en 5 años, ahora ya de alguna manera se cruzan con este fin de la sentencia de Víctor Pulgar que va a ser esta semana. Entonces eso nos obliga como a ver nuestra propia memoria y al mismo tiempo a ver qué vamos a hacer, qué se proyecta de esto, qué debemos proyectar sí o sí, qué creemos que tenemos que transmitir a otros movimientos quizás de justicia por otras causas. Y eso es un poco lo que ha sido mi experiencia de este espacio. Ha sido una experiencia como de mucho aprendizaje, de aprender otras maneras de organizarse. Yo quizás venía de un activismo más estructurado. Acá he aprendido también una especie como de flexibilidad que es muy interesante, porque de alguna manera pareciera que las cosas no van a salir, pero al final del día resultan igual. Y de alguna manera también mencionar que hay que algo que también me cautivó mucho cuando me involucré con el caso de Justicia por Nicole, de la lucha más bien, es la presencia que había en ese momento de compañeras argentinas que estaban residiendo en Chile, que ellas llevaban el caso de absolución para ahí. Y eso me parecía muy fascinante, ver cómo en un lado de la cordillera había una lucha que era por la absolución de una compañera que logró defenderse, y en el otro lado de la cordillera había la lucha por justicia de una compa que no logró lo mismo. Y ese cruce también desde distintas experiencias en Latinoamérica, particularmente Chile-Argentina, de dos lesbianas que viven una experiencia totalmente, o sea, ¿cómo decirlo? Que el desarrollo de la experiencia de la violencia fue distinto, pero que de alguna manera las luchas debían articularse. O sea, la estructura cis-heteropatriarcal traspasaba aquello, y esas como experiencias que se daban desde la misma lucha, desde casos concretos, más que desde la abstracción del caso, yo creo que es lo que un poco marca el movimiento Justicia por Nicole. También otros hitos, como por ejemplo las intervenciones en el Melón que se hizo, me acuerdo, en 2019, que también participé, en donde colgamos un mega lienzo que era ¿Quién mató a Nicole? Lo colgamos en una de las montañas. Entonces todo el Melón podía ver quién mató a Nicole. Esa fue una acción que también creo que marcaba un poco como la interpelación a la comuna del Melón. Eso era una interpelación a la gente, a la indiferencia de la gente,
a la distancia con el caso, al no saber quién era Nicole, y de alguna manera interpelarles a que investigaran, a que supieran, a que si tenían información la dijeran. Porque yo creo que este caso tiene como esos tres vetas de interpelación. Por un lado, la interpelación al lesbicida, por otro lado, la interpelación al Estado, y por otro lado, también una interpelación a la sociedad. O sea, yo creo que aquí no es como que estemos eximiendo a la sociedad, yo creo que la sociedad es también responsable. Y me acuerdo que los gritos que decíamos en Quillota el 2019, cuando nos tomamos la fiscalía, estábamos interpelando a Quillota esa vez. Interpelamos como Quillota, ¿quién mató a Nicole? Ese era el grito principal. Y era porque, aunque sabíamos que no era todo Quillota, que probablemente era una persona o un grupo de personas, ahora sabemos que fue una al menos, había un silenciamiento general de la situación. Había una especie como de no nos metamos, o no nos enteremos, o no, ¿para qué si fue otra persona? Una persona que está fuera de la norma, por tanto pareciera que la gente que naturaliza que cierto tipo de subjetividades y de corporalidades sí vivan situaciones de violencia más extrema. Me suscita muchas más preguntas, pero que creo que tienen que quedar para otra entrevista, porque la idea ahora es conversar un poco qué está pasando con este veredicto que no considera la agravante Zamudio, ¿no? Es decir, que no considera que esto fue un crimen de odio lesbofóbico. Entonces, sí. ¿Cuál ha sido? Yo escuché un conversatorio de ustedes. ¿Cuál ha sido la reflexión, más o menos, o qué es lo que piensas tú en torno de esto? Mira, ese tema yo creo que es una de las cuestiones más quizá importantes de reflexionar en este contexto, y por varios motivos. Bueno, primero contarte que ese conversatorio surgió como una necesidad del movimiento activo en este momento, de las compañeras que estamos en este momento como levantando las acciones y al mismo tiempo súper cercanas a lo que se va extrayendo de los distintos momentos del juicio que hubo entre el 4 de octubre, si no me equivoco, que termina ahora mañana 29 de octubre. Bueno, primero contarte que nosotras, las que hemos estado este último tiempo activando en el movimiento, nunca consideramos de manera como explícita la ley Zamudio como una herramienta posible para el reconocimiento del crimen de lesbo-odio. Y eso yo creo que fue por varios motivos. Una, por desconocimiento de cuáles eran las herramientas judiciales que podíamos tener a nuestro favor para que se reconociera este crimen de lesbo-odio. Un desconocimiento que tiene que ver también como con el no ser abogadas, al mismo tiempo con la desinformación general que existe en la sociedad en Chile respecto al derecho. Y también otro motivo con el cual yo creo que quizás es el principal respecto a por qué no pensamos el agravante Zamudio o la ley de Zamudio para que se reconociera el crimen de lesbo-odio, fue porque muchas veces nosotras como activistas del movimiento Justicia por Nicole hemos estado como más desde el accionar como más autónomo, más desde el accionar como de interpelar, de la protesta, y muy pocas veces hemos estado como ocupándonos de velar desde las leyes. Ya eso ha sido como una especie como de distancia, quizás fue una decisión más bien no tan explícita del movimiento, pero sí fue como parte un poco de la característica que ha tenido durante estos últimos por lo menos 3 años desde que yo estoy participando, en donde nuestras conversaciones están más vinculadas como a denunciar la impunidad, denunciar la falta de verdad, denunciar el maltrato hacia la familia, estar atentas a qué ocurre con el lesbicida, pero muy pocas veces hemos estado como pendientes de cuáles son las leyes que puedan castigar al femicida, al lesbicida, o bien cuáles son las leyes que pueden reconocer el crimen de lesbo-odio. En los 3 relatos se explicita de manera distinta de que dentro de la conversación que supuestamente tuvo Víctor Pulgar con Nicole Saavedra en la micro, el tema principal que cruzó esa conversación fue el lesbianismo de Nicole. Y eso lo declara Víctor Pulgar, o sea, ni siquiera estamos hablando de que fue un testigo que haya declarado aquello. Eso mismo Víctor Pulgar, el lesbicida, dice, yo conversé con Nicole sobre que era lesbiana, y le pregunté por qué era lesbiana, algo así, y como que la interpela. Eso es un poco lo que ocurre en la micro. O sea, si tuviéramos el otro relato, que es el relato de Nicole, quizás cuántas cosas más saldrían. O sea, aquí podemos identificar que solamente con el relato del culpable ya se puede decir que eso fue el cariz de la conversación.
Entonces, en los tres relatos del fiscal, del abogado defensor del culpable y de la abogada defensora del caso Nicole, se queda en evidencia que es ineludible el lesbianismo de Nicole como determinante en el crimen. Pero el fiscal lo da vuelta el cómo él, desde que dice, sí, Nicole era lesbiana, evidentemente, tanto por su vestimenta, incluso describen su vestimenta, que no era una vestimenta cualquiera, sino que era una vestimenta explícitamente, como dijeron ellos, masculinizada. Yo no sé, a mí no me acomoda mucho eso, pero es como camiona. Entonces, cuando ya, después de toda esa argumentación, donde como por un lado el fiscal dice que fue por poder, control y dominio, después el abogado defensor de Víctor Pulgar dice que a pesar de que fue determinante y que si hubieron relaciones sexuales, que en verdad fueron consentidas, y una especie como de morboseo del relato que me parece también muy, muy crudo, el cómo en Chile y en todo el mundo se morbosean los relatos de los femicidios y los crímenes hacia mujeres y disidencias sexuales de una manera que cada vez que lo están relatando está como ocurriendo en nuestra mente, así como aquí, y relatan el detalle tal cual fue. Yo no sé si está necesario hacer aquello. Y lo otro que también nos ha llevado a reflexionar, que es algo que también hablamos durante el conversatorio del otro día, es cómo esta impunidad del Estado, que no tiene que ver solo, insisto, con la impunidad del femicida o del lesbicida, sino que tiene que ver con la impunidad de cómo se construye un silenciamiento al movimiento, en cómo se construye un silenciamiento a la familia, en cómo se desprecia a la familia, al momento en que se le criminaliza, al momento en que no se le da respuesta, al momento en que no se busca a Nicole durante los primeros 7 días, en donde se le trata como que podía haber estado carreteando y que por eso no llegaba, en donde después durante 3 años no hay ningún indicio de verdad, en donde después, en el contexto de visibilización de que ya era Víctor Pulgar, se corre una y otra vez los juicios, no hay herramientas de contención a la familia. Entonces hay una impunidad que tiene que ver también con la falta de reparación en un sentido profundo, no solamente en el castigo, sino en el sentido de que hay una necesidad de reconstruir círculos familiares que han sido destruidos, y que al mismo tiempo el Estado aporta en la destrucción de estos círculos familiares o en la herida que está abierta. Por otro lado, hay una impunidad que tiene que ver con el no reconocimiento de la verdad, que es un poco lo que quizás en mi experiencia de activismo también como en espacios de memoria y derechos humanos, es lo que siempre reflexionamos a veces de cómo el maltrato y el trato de desprecio que tiene el Estado con los familiares de detenidos desaparecidos, con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, es similar, sino el mismo que tiene hacia las familias de víctimas de lesbicidio y femicidio. Y lo otro que también respecto a la impunidad y también vinculándolo con las luchas como de derechos humanos y memorias, es lo que creo que ocurre, por ejemplo, con esto de la experiencia de la violencia política sexual, que en Chile tampoco es reconocida como tal. En ninguna sentencia de violadora de derechos humanos no hay ninguna sentencia que diga como ya, él es este criminal de lesa humanidad, está siendo condenado por violencia política sexual. Ya, y eso me lleva a pensar rápidamente también esto otro, po. O sea, el criminal lesbicida Víctor Pulgar no es condenado por crimen de lesbo-odio. Y eso queda como antecedente de la causa, y eso se proyecta, y eso podemos pensar que en unos años más otros casos de crímenes de lesbo-odio que ojalá no ocurran, a mí me carga pensar como en los hipotéticos casos que aún no ocurren, pero igual es una realidad, o sea, es una realidad social. O sea, tampoco podemos, porque no nos guste pensar que en el futuro pueden haber otros casos de asesinatos o crímenes de odio, tenemos como que estar preparadas para saber cómo enfrentar esos posibles nuevos casos, aunque no queramos que ocurran, y que no queramos que ocurran nunca más. Entonces, lo que ahora nosotras como que de alguna manera como movimiento tenemos la necesidad de profundizar respecto a estas reflexiones, tenemos la necesidad de investigar respecto a cómo se ha resuelto en otros lugares del mundo, tenemos la necesidad de socializar esta forma de comprender la impunidad con otros movimientos sociales y feministas, porque también muchas veces desde la buena voluntad, quizá que hay hacia la articulación con espacios disidentes y lésbicos, muchas veces no
no se escucha realmente lo que estamos planteando. Y yo que he estado como oscilando en todo este tipo de... Yo he participado en espacios mixtos, en espacios feministas, en espacios disidentes, ahora lésbicos, como que puedo percibir que, por ejemplo, la comprensión de la impunidad en los espacios sociales y feministas en general se sigue comprendiendo tan solo desde la perspectiva de derechos humanos dictadura. ¿Ya? Y acá estamos hablando de una impunidad social más profunda, que es necesario socializarlo con esos espacios, no porque queremos que nos digan la razón, así como sí, chiquillas tienen la razón, sino porque es estructurante. Y no es simplemente casual ni particular de que una persona sea disidente y que esa persona tiene que ser integrada en los espacios sociales y feministas porque es disidente, sino que hay una cuestión estructural que es la cis heterosexualidad que a todas las personas les cruza, aunque no sean disidentes.